Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estudiar algo aquí sumamente importante para nuestra vida. No le bajes, hermano, no tengas miedo. Déjale así. No le has tocado. Bueno, muy bien. Yo sé que cuando escuchan hablar a un hombre se espantan y quieren bajarle. Entonces, por favor, no le bajes ahí. Muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ponernos de pie, pónganse de pie. Vamos a leer este versículo, todos unidos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Empecemos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo voy a leer otra vez, sígame con su vista. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tenemos de estar aquí para aprender de tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu dirija todo lo que haremos, lo que escucharemos, lo que leamos de tu palabra. Lo apliques a nuestra vida, Señor, y nos ayudes a llevarlo a la práctica. Te pido que bendigas esta enseñanza, toca cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Quiero hablarles en esta tarde acerca de cómo es el llamamiento de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué es el llamamiento del Señor? Yo sé que, hay personas que dan una opinión y otras personas dan otra opinión, pero vamos a ver en la Biblia qué es el llamamiento, ¿sí? Y quiero que nosotros veamos esto, porque si vamos a servir al Señor, debemos de estar completamente seguros de que efectivamente somos llamados. ¿Cuántas veces he escuchado ahí en mi iglesia a jóvenes y señoritas decir, es que pastor, yo pensaba que el Señor me llamó y nada más fue una emoción? ¿En verdad se equivocaron? Por eso, repito, vamos a ver qué es el llamamiento, ¿sí? Si el llamamiento es lo que algunos piensan que el llamamiento es cuando se les presenta un montón de ángeles y le dicen, quiero que me sirvas, ¿verdad? O que Dios viene y les habla personalmente, quiero que me sirvas. No. ¿Qué es el llamamiento? Dice aquí Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela. ¿Qué quiere decir la palabra anhelar? La palabra anhelar quiere decir desear intensamente, ¿verdad? Cuando anhelamos algo es porque lo queremos, pero con fuerza, con intensidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Queremos algo. Pablo dice aquí, si alguno anhela obispado. ¿Qué quiere decir la palabra obispado? La palabra obispado pues está hablando del pastor. Hay 3 palabras en la Biblia para definir el pastorado. Una de ellas es el pastor, otra de ellas es obispo y otra de ellas es anciano, ¿sí? Las 3 palabras se utilizan precisamente para lo mismo. La palabra obispo no fue traducida al español. Si lo hubieran traducido al español, la palabra que debería de aparecer es la palabra supervisor, porque eso es un pastor, un supervisor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra obispo, supervisor. Y se supone que el pastor tiene que estar supervisando todo lo que ocurre en la iglesia. Hablando de un pastor, literalmente de ovejas, ¿verdad? Ese que anda en el campo, que tiene ganado. Pues él tiene que estar supervisando sus ovejas, tiene que estar cuidando sus ovejas. De repente viene un animal salvaje y va a destruir a las ovejas. La Biblia habla de los lobos rapaces, ¿verdad? Entonces,
El obispo es uno que supervisa. ¿Y quién es un supervisor? Pues un pastor, un obispo, un anciano. Se utiliza la palabra anciano por la sabiduría que se supone el pastor debe de tener para dirigir la iglesia. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, si alguno anhela obispado, si alguno anhela, desea intensamente servir al Señor de tiempo completo, completamente servirle, dice Pablo, buena obra desea. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué una persona puede desear el obispado? Mire lo que dice Pablo también ahí en Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Filipenses capítulo número 2, versículo número 13. Dice aquí, porque ¿quién es el que produce? ¿Quién? ¿Sí están despiertos, hermanos? Ya amaneció. ¿Sí ven que esta mano se mueve? Dice ahí, porque ¿quién es el que en vosotros produce? ¿Quién? Dios. Dios. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿quién pone en nuestra mente el deseo de servirle? ¿Quién? Pues Dios. No me diga que se lo puso Satanás, porque Satanás no le va a poner eso. Antes, al contrario, Satanás le va a poner en la mente la idea de no servir a Dios. ¿Verdad? Entonces, Pablo aquí está diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando alguien dice, es que me emocioné, nada más fue una emoción. Vamos a suponer que efectivamente fue una emoción, pero esa emoción, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Pues porque hubo un pensamiento, un deseo que Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando una persona dice, es que me emocioné nada más, qué bueno que te emocionaste. Entonces, sírvele. Tú eres llamado. Dios te llamó. ¿Qué más queremos? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es el llamamiento? El deseo que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, de servirle. Eso es. Así de sencillo. ¿Sí? Eso es lo que vemos aquí en la Biblia. Entonces, cuando alguien no sirve al Señor, a pesar de que ha sido llamado, ¿por qué ocurre? Porque Él no quiere. Porque dice aquí la Biblia que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si yo no quiero, Dios no me va a obligar. Él me dio la voluntad para que yo escoja entre servirle o no servirle. Y si yo no le sirvo, bueno, es mi decisión. Por eso, qué importante es decirle al Señor, Señor, tú me llamaste, yo quiero servirte, ¿verdad? Y lo voy a hacer. Ahora, quiero que veamos cómo es el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios tiene ciertas características que nos ayudan a entender acerca de este llamamiento que Dios nos hace. Mire la primera característica, en Primero de Reyes, capítulo número 19. Primero de Reyes, capítulo número 19. Aquí la Biblia nos está hablando de Elías y Eliseo. Mire lo que dice, Primero de Reyes, capítulo número 19,
versículo número 19. Dice la palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Está hablando de Elías, ¿sí? Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Entonces, Elías encuentra a Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Iba con el arado, dice aquí, trabajando. Dice que araba con 12 yuntas delante de sí. 12 yuntas de arado, es lo que dice la Biblia. Ahora, él estaba ahí trabajando, dice, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Y qué sucede? Dice el versículo número 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La primera característica del llamamiento es que el llamamiento es inesperado. Eliseo no andaba buscando que el Señor le llamara. Él estaba haciendo su trabajo, cumpliendo con sus responsabilidades, ¿verdad? Él no tenía en mente, voy a esperar porque va a venir Elías y me va a llamar. No. Él estaba desempeñando sus labores como cualquier persona responsable. Pero de repente viene Elías y pone su manto encima de él. Esa era una señal precisamente de que Dios lo estaba llamando. Eliseo lo entendió perfectamente bien, por eso le dice, permíteme tantito, nada más voy y me despido de mi papá y de mi mamá y te sigo. Y Elías le dice, ¿qué te he hecho yo? O sea, el problema no es conmigo, es con Dios. Él es el que te llamó. Y miren, también lo entendió Eliseo, que rápidamente, dice la Biblia, fue y mató los animales y quemó el arado, diciendo, yo ya no vuelvo a ese trabajo. Dios me llamó para servirle, renuncio a todo eso. Y siguió a Elías. Entonces, el llamamiento es inesperado. No necesariamente lo andamos buscando, pero cuando Dios nos llama, deberíamos de responder inmediatamente, ¿verdad? Así como lo hizo Eliseo. Y mire, por lo que yo veo aquí, Eliseo era un hombre de dinero, porque dice la Biblia que tenía ahí 12 yuntas de bueyes. Hagan de cuenta de que hoy en día tenía 12 tractores último modelo, ¿verdad? Y él, dice la Biblia, que andaba arando con uno. Y luego si él mata los animales y quema el arado, quiere decir que a él le pertenecía. Pero nada de eso impidió que Eliseo sirviera al Señor. ¿Cuántos pretextos dan los cristianos para no responder al llamamiento del Señor? ¿Verdad? Es que mi abuelito, es que mi papá, es que mi mamá, es que los pollitos que tengo que criar, es que las gallinas, es que los chivos, los perros, deje que se muera todo eso. Te sirva al Señor. Dios te llamó, sírvele, sírvele y sírvele con todo tu corazón. En la mente no debe de haber otra idea, sino servir al Señor. Dios me llamó, yo voy a servirle. Así fue con Eliseo. Ahora, no solamente el llamamiento de Dios es inesperado, ya lo vimos, y cada uno de los personajes bíblicos así fue. Ellos no estaban esperando, ellos no estaban buscando, pero simple y sencillamente entendieron que Dios les llamó y respondieron al llamamiento. Miren otra característica, vayan al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo número 3. Dice aquí la Biblia, nos está hablando de Moisés.
Miren cómo fue el llamamiento de Moisés. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo número 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Miren lo que sucede. Traten de imaginar la escena. Moisés sale temprano, dice la Biblia que él era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro. Sale en la mañana con su ganado. ¿A dónde lo lleva? A buscar pastos, ¿sí? Recuerden, vivían en el desierto. La Biblia dice, vivían en el desierto, todo árido, todo seco, todo muerto, piedras, arena, era lo único que veía. No había otra cosa. Entonces por eso Moisés va guiando sus ovejas a encontrar algún oasis, algún lugar donde hubiera algo verde para que sus ovejas se alimentaran. Cuando él sale temprano en la mañana, ve a lo lejos hay un arbusto, una zarza, que está quemándose. Y eso era normal en el desierto. Es normal que brote ahí de repente un arbusto por la misma aridez en la que viven, rápidamente se secan, rápidamente se mueren, y no es sorpresa que con el sol cayendo en el desierto a plomo, se prenda, pero con la misma rapidez que prende, se apaga, se consume, está completamente seco. Yo estoy seguro que Moisés había visto muchas veces escenas semejantes. Entonces, cuando él sale en la mañana, lleva a pastar sus ovejas, pero cuando regresa, se fija en ese arbusto, sigue ardiendo. Y dice, qué raro, ya debería de estar apagado. Y por eso dice aquí en el versículo número 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, dice, ¿por qué? Ya debería de estar apagada. Y dice la Biblia que allí, versículo número 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué llamó su atención? Porque la zarza no se consumía. Ahí estaba ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo. Moisés va a ver, Señor lo detiene. Detente, Moisés. No te acerques, es tierra santa. Y luego ya sabemos todo lo que ocurrió ahí. Moisés, no, Señor, yo no te puedo servir, soy tartamudo. Señor, no me van a creer. Señor, ¿para qué me envías a mí? Busca a otro. Ya sabemos que se resistió al llamado que Dios le hizo. Pero al fin lo tuvo que hacer. Porque cuando Dios llama, Dios llama. Y qué necedad decirle al Señor, no. Qué tontería más grande. Decirle, Señor, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si yo te estoy mandando es porque yo sé que puedes. Ahora, la segunda característica que vemos del llamamiento de Dios es que el llamamiento es personal, individual. Dios no se equivoca. Dios le dijo, Moisés, a ti te estoy llamando. Entonces, como Moisés decía, ay no, yo no sé a quién le está. Pues tú eres el único Moisés, no hay ningún otro. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Por eso digo, hermanos, qué tontería, qué necedad decirle al Señor, no. Mire Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Ve a Nínive,
esa gran ciudad, predícales. No, me voy a Tarsis. Ese es el problema con muchos cristianos. Entonces, hermano, si el Señor te ha llamado, primero considéralo un tremendo privilegio, porque lo es. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso no tiene precio, eso no tiene nombre. Estar trabajando para un miserable ser humano, porque somos miserables, y servir al Dios Todopoderoso, ¡qué privilegio! Yo no cambiaría mi trabajo por nada en este mundo. Servir a Dios es un honor, un privilegio. Ay, no, es que yo no puedo. No, pues yo no puedo, pero Dios en mí sí puede. Y si Él me llamó, miren a Moisés. Dios lo llamó y Moisés pudo. Entonces, el llamamiento de Dios no solamente es inesperado y es personal. Hay otra característica en el llamamiento de Dios. Vayan al libro de Hechos, capítulo número 9. Y con cada uno de los personajes que Dios llamó, que encontramos en la Biblia, se ve esto. No quiero que vayamos a ver a otros personajes porque el tiempo se nos va rápidamente. Pero miren en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Dice aquí en el versículo número 1. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un criminal. Un archienemigo de los cristianos, ¿verdad? En el capítulo número 8, versículo número 1, dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Él era el responsable, él era la autoridad más alta ahí, delante del grupo de personas que apedrearon a Esteban. Y dice la Biblia que Saulo consentía en su muerte. ¿Quién era Saulo? Un criminal, un enemigo de los cristianos. Pero, ¿qué encontramos ahí en el capítulo número 9? Mire lo que dice en el versículo número 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué diferente. En los primeros versículos de este capítulo, un criminal que vaya a buscar a más cristianos para traerlos presos a Jerusalén, meterlos a la cárcel, y si se necesita matarlos, los matamos. Y ahora lo vemos a ese mismo criminal predicando a Cristo. ¿Sabe cómo es el llamamiento de Dios? No solamente es inesperado, no solamente es personal, es transformador. Es transformador. Dios nos transforma para que le podamos servir, para que podamos ser útiles. Y esa es una de las razones de por qué estamos aquí, para prepararnos y servir al Señor. Pero entonces, otra vez repito, qué necedad es que alguien diga, es que me equivoqué, es que nada más fue una emoción, es que nada más yo pensé que me estaba llamando. No, sí te está llamando, sí te llamó. Dios no se equivoca, Dios te llamó. Ay, pastor, es que soy muy vergonzoso. Ay, pastor, es que no tengo dinero. Ay, pastor, tú no te preocupes. Dios se encarga. Dios se encarga. Si lo hizo con Saulo de Tarso, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Tú no eres criminal. Bueno, eso espero. Tú no eres un matón. Tú no eres un sicario. Entonces, ¿cuál es el problema?
¿Sí? Y miren qué tremenda forma de usar Dios a un hombre. Saulo lo convirtió en Pablo, tremendo siervo de Dios. A Moisés, ese tímido, avergonzado, temeroso, miedoso, lo convirtió en un tremendo siervo de Dios. Elías, Eliseo. Y la lista es grande. Jeremías, que digo, ay, soy un niño, no sé hablar. Y el Señor le dice, no pongas pretextos, yo te conozco desde antes de que nacieras. Yo sabía quién eras, quién ibas a ser, y desde antes de que nacieras te escogí. Dios no se equivoca. Por eso insisto, cómo me molesta encontrar a cristianos que dicen, ay, pastor, es que nada más me emocione. Hay que darle un par de cachetadas para que despierte. Qué bueno que te emocionaste, si te vas a emocionar más, con otras cachetadas y un par de patadas para que te pongas las pilas. Si Dios nos llamó, Dios nos llamó. Y hermano, véanlo como un privilegio. Ser siervo de Dios es un honor mucho más grande que aún ser el presidente de este país. Es una bendición servir a Dios. Un día por la eternidad nos vamos a dar cuenta, valió la pena servir al Señor. ¿Quién se va a acordar del presidente de este país? Nadie. Pero si nosotros servimos al Señor fielmente y hacemos su voluntad, ténganlo por seguro que allí vamos a brillar por toda la eternidad. Eso es lo que dice el libro de Daniel. Entonces el llamamiento de Dios es inesperado, es personal, es transformador. Y mire otra característica del llamamiento del Señor. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo número 1. Aquí la Biblia nos está hablando del llamamiento de Jeremías. Mire lo que dice en el versículo número 5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El llamamiento de Dios no solamente es inesperado, no solamente es personal, no solamente es transformador, es perfecto. Dios no se equivoca. Dios te llamó, Dios te llamó. Si nos echamos para atrás, si nos rajamos, será porque nosotros querramos, pero no porque Dios quiere. Dios no quiere, si Él nos llamó, Él nos llamó. ¿Por cuánto tiempo llama el Señor? Para siempre. Para siempre. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo número 29. Romanos capítulo 11, versículo número 29. Ya dijimos qué es el llamamiento. Ya dijimos cómo es el llamamiento. Ahora, ¿por cuánto tiempo es el llamamiento? Dice aquí Pablo en Romanos capítulo número 11, el versículo número 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por cuánto tiempo es? Para siempre. Para siempre. Dios no cambia de parecer. No, Dios no dice, hoy te llamé, ya mañana no. No. Si nos llamó, nos llamó. Y es para siempre. Ahora, por supuesto, de repente hay hombres, personas, mujeres que se descalifican de servir al Señor en ciertas áreas. Pero el llamamiento está. ¿Sí? Y si Dios nos llamó, hay que decirle, Señor, sí, yo te voy a obedecer. Samuel dijo, heme aquí, Señor.
Isaías igual. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué vamos a decir nosotros? Dios nos llamó. Díganle al Señor en esta noche: Señor, gracias. Gracias. Ayúdame a cumplir con ese llamamiento. No hay bendición más grande que el cristiano pueda tener que esa. Vamos.